Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio me acompaña otro fellow traveler del mundo de los podcasts en el ecosistema de podcast de Puerto Rico, don Ramón González Arango López. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Seguro que sí. ¿Tienes algún apodo? ¿Te dicen Moncho? Me decían Moncho cuando pequeño y mi abuelo paterno era cubano y le decían Mongo. Mongo. Parece que ese es el equivalente de Moncho en Cuba. Ok, Mongo. no sabía esa parte. A lo que nos están escuchando o viendo por YouTube, Ramón tiene un podcast que se llama Archipiélago Histórico. Lo dejaré a él describir cuál es ¿verdad? Cuál es la línea conductora del podcast, pero les puedo decir que, por ejemplo, se ha convertido en uno de los podcasts preferidos de Luisito Herrero de Puestos para el Problema. Yo lo escucho con bastante regularidad. eh, y algo que me ha gustado mucho del podcast es que está enfocado en historia, pero Ramón siempre busca cómo tirarse un comentario tajante y, y comprometedor con tu invitado siempre. Pero si quieres, date el blurb del podcast. Ok, pero eso de los comentarios me parece bien interesante, porque yo no lo hago a propósito. Yo no digo, déjame hacer un comentario tajante para hacer el chiste o para vacilar aquí, ¿no? Es que soy yo siendo espontáneo. O sea, mi esposa me lo dice a cada rato, tienes que velar la lengua porque siempre te has metido en problemas. Eso me ha pasado a mí. Y pues, la contestación es que siempre doy es, pues, ni modo, si lo tuviera que volver a hacer todo de nuevo, lo haría igual, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la Eh, línea conductora del podcast, Ramón? O sea, el proyecto a qué se dedica? El podcast nace de un reto que yo identifiqué cuando yo estaba estudiando en Mayagüez. Cuando yo empecé a estudiar en Mayagüez, que terminé en el programa de historia, yo me di cuenta de que hay una completa desconexión entre la academia y el público general. Entonces a mí me sacaba de quicio ver cómo en Puerto Rico no hay, porque la gente piensa eso y no es el caso. No hay una falta o números pequeños de investigación y no, todo lo contrario. Todos los años se publican tesis, publicaciones, investigaciones, de todo. Pero eso no llega al público general. Entonces yo siempre he dicho, bueno, si estamos estudiando ciencias sociales, ¿cuál es el beneficiario principal de las ciencias sociales? Pues es la sociedad. No es un grupo de académicos en una universidad encerrados en la Torre de Marfil haciendo conferencias para que dos o tres gatos lo vean y la cosa se perdió, o para quemarte las pestañas escribiendo un libro que te toma 3 4 años una investigación, porque la gente piensa que estudiar la historia un proceso relativamente rápido y no lo es, y no es fácil tampoco. Pero esta gente, a mi entender, pues lo que hacen es, después que se queman las pestañas investigando, se pierden el tiempo porque no lo promocionan. Entonces, si tú vas a publicar un libro y el 97% de la gente que te lee son los académicos que ya te conocen, los panas y los colegas, pues estás perdiendo el tiempo. Entonces yo digo, esto tiene que llegar al público general, esto tiene que llegar a la gente. Y también el podcast es una iniciativa mía por tratar de contrarrestar la pobreza intelectual en Puerto Rico. Pues sí, yo lo digo sin problema. Yo creo que este es un ejemplo de lo que estabas diciendo, lo de tajante. Parece que Puerto Rico, en términos intelectuales, es sumamente deficiente, en el que no se promueve la lectura, no se promueve la educación, no se promueve el aprendizaje. Lo que se promueve es, pues, cosas banales, hedonismo, los placeres. Y yo creo que eso es una de las razones por las cuales Puerto Rico no sale del roto. Porque el Yo, ciudadano promedio, pues, perdona que te aclare, ¿verdad? Porque no quiero poner palabras en tu boca, pero yo creo que lo que tú te estás refiriendo, ¿verdad? No es una ajá. falta de capacidad.
yo creo que a lo que tú te refieres es, es una cuestión de énfasis, ¿verdad? De que toda la cultura popular como tal está bien dirigida a entretenimiento, farándula, al punto que yo que, ¿verdad? Que vivo dentro del mundo, yo vivo como en esta frontera entre el mundo comercial, Ajá. corporativo y el mundo político. Pues uno ve como el mundo político poco a poco se empieza a parecer más al mundo de entretenimiento Ujú, versus quizá, ¿verdad? No, no es por idealizarlo, pero en otro momento había más conversación entre el mundo político y el mundo comercial. Esto se ha ido reduciendo y lo que ha aumentado es la discusión con el mundo del entretenimiento y no es una cuestión solamente de cultura popular, porque cultura popular siempre ha tenido un rol en la política, desde, ¿verdad? Tú lees La República de Platón y le dedica una cantidad bárbara de páginas a hablar sobre la poesía, pero el asunto es que en términos de cómo se despliega y cómo se ujú, demuestra, tú ves que se parece cada vez más a la farándula versus. Y entonces no hay una amplitud de gusto porque a uno le tienen que enseñar a que le gusten las cosas, ¿verdad? No todo el mundo, las cosas no son naturalmente sabrosas siempre. ujú, Y yo comparto esa apreciación tuya de que en términos de la educación de gusto que se da, pues enseñamos solamente un sabor y no estamos enfatizando, perdona que se está cayendo el micrófono, no enfatizamos los otros sabores que ujú, Baskin Robbins o Carvel o lo que sea te está ofreciendo. ujú, ujú. No, no es un problema de capacidad, la capacidad existe, la capacidad está, pero es una capacidad desperdiciada, es una capacidad que se emplea para cosas banales, es una capacidad que no se alimenta, no se nutre, y como resultado tenemos un pueblo que toma malas decisiones, que se comporta de una forma que no tiene que comportarse. Lo que te estaba diciendo antes de que comenzáramos a grabar. eh, O sea, yo grabo un podcast en donde yo traigo expertos académicos, historiadores internacionales. Para mí esa gente son rockstars. No, pero lamentablemente somos de un país en donde ese tipo de cosas no se aprecian. Y pues tienes a Maripila haciendo el ridículo en televisión y a esa viene un grupo multitudinario de miles de personas a recibirla en el aeropuerto. O Bad Bunny se tira un peo y es noticia nacional. ¿Me entiendes? Te Es entiendo, te entiendo. frustrante, es frustrante. No te tienes que frustrar porque tú estás haciendo un proyecto que probablemente ya tu audiencia son unos cuantos miles, les gusta tus temas, Ajá. así que no es como que no estás supliendo la deficiencia, quizás no a la velocidad, pero tú no estás callado en la conversación, Ramón, o sea, tú estás involucrado y estás expandiendo el menú. Mira, te tengo que ser honesto. Me halaga que pienses que son miles, pero no lo son. O sea, yo a lo sumo pienso que, pues, a lo máximo son como 600 personas que Bueno, escuchan quizás un... regulares, pero en términos tuve los views en acumulado, tuviste que haber tocado ya unos cuantos. Hay unos cuantos videos, sí, pero la gran mayoría, por lo menos en YouTube, en esa plataforma Ujú. específicamente, usualmente son menos de 200 personas que los ven. Entonces, esa es otra. Ah, pero es que tienes que hacer algo para hacerlo llamativo. Pero es que mira, lamentablemente, no todo tiene que ser entretenido. Hay temas serios y que pues, o sea, entonces te obligan a jugar un juego y yo me rehúso a hacerlo, en donde tú tienes que convertirte en un ser sensacionalista que habla de cierta forma, eh, o que llama la atención, o que emplea tácticas extrañas para llamar la atención. Y pues, nada, ya estamos hablando de otra cosa. Pero en esa línea, o sea, tú estudiaste historia, ese es porque algo que, ¿verdad? Yo hago mi due diligence con los invitados a veces, especialmente no los conozco. Ujú. Estudiaste en el Colegio de Mayagüez, Sí, estudiaste en UMass, estás haciendo una maestría en New Hampshire, o sí, sea, tú estuviste acá, pero te fuiste para Estados Unidos, estamos ahora mismo grabando por Zoom. sí. ¿Cuál es tu trasfondo en el tema? Mi trasfondo es que yo entré a Mayagüez a estudiar
arte, porque era ya desde el 2010 yo estaba viendo la situación de Río Piedra y todo lo demás, y sin saber mucho de política, y yo dije, esta cultura riopiedrense como que no es para mí. Y te lo digo con toda honestidad, a mí no me importa, yo siempre... eso es tajante que eso está saliendo otra vez. Eh, yo recuerdo ser un adolescente de 16, 17 años, ver toda esa situación y pensar, a mí me gustan las artes plásticas, me gusta el arte, quiero desarrollarme en eso, pero no quiero ir a San Juan, tampoco quiero ir Ujú. a Río Piedra. Ah, mira, Mayagüez tiene un programa de arte, vamos a ir para allá. Pero originalmente me habían aceptado en historia, en Calley. Ok. Sí, lo que pasa es que pues el semestre antes el último semestre de escuela superior antes de comenzar la universidad, me entra una cosa con el arte y pasé ese verano completo pintando y dibujando encerrado en mi cuarto. Entonces, como un adolescente de 17 años, yo dije, ah, bueno, pues voy a estudiar arte. Y así fue como terminé en Mayagüez. Cuento largo o corto, yo estuve como 3 años saltando. En algún punto estaba haciendo un bachillerato en estudios hispánicos, en algún otro punto estaba haciendo un bachillerato en horticultura. Yo soy un tipo con unos intereses bien variados. Sí, 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 una cosa increíble. Y después terminé el programa de historia y no terminé, era el 2017. La situación en Puerto Rico estaba terrible. Bueno, cuando no lo está. Yo tengo una novia para ese entonces, una novia de 4 años, y yo digo, bueno, ya yo me visualizo haciendo una familia con esta muchacha, con esta persona que eventualmente nos casamos, es mi esposa. Entonces yo voy a empezar una familia, ¿qué diablo yo voy a hacer? El panorama está horrible. Entonces, pasan unas cosas en la universidad y unos problemas, no personales, porque no son mis problemas, pero el ambiente en general me desanimó y Ok. la situación política también. Entonces yo digo Pero que voy a... perdóname, ¿el ambiente político en la universidad te desanimó? O sea, ¿o era en general en Puerto Rico? Las dos cosas. Las dos. Las dos cosas, habían muchos problemas no me acuerdo específicamente qué era lo que estaba pasando. Yo creo que había una cuestión también del presupuesto de la universidad. 2017, a lo mejor tú lo recuerdas mejor que yo. Sí, ese era Me acabas de traer un flashback, ¿verdad? Ajá, Porque ese año, si no me equivoco, fue la última huelga que trataron de hacer en la UPR grande. ok. Y yo me acuerdo que yo nunca he tenido tolerancia alguna para huelga en la UPR ni en ninguna universidad. Y ese soy yo, ¿verdad? Eh, y una vez estaba grabando cuando estábamos haciendo un Q&A, que estaba Guillermo Guas aquí ayudándome a hacer el esfuerzo. Y yo le dije, pues mira, es que esto para mí es bien simple. O sea, tú tratas de cerrar un edificio público como la Universidad de Puerto Rico y restringirle la educación a tus conciudadanos. Ujú, Pues para mí no hay mucho que discutir. Lo que hay es manguera y perro. O sea, y se acabó la discusión. Y en esa época, ¿verdad? Te puedo decir que yo perdí el debate definitivamente en la administración, ujú. pero yo decía, es que si tú no rompes, si el plan que tenemos es hacer una huelga, es que dejarlo hacer su huelga, dejarlos languidecer, no hay manera que no pierdan los fondos que se le están recortando, no van a poder hacer nada, no tienen presión política. Pero como no va a haber pelea, lo que va a terminar pasando es que la UPR va a entrar en una espiral de muerte. O sea, no va a poder, no se va a poder reponer. Nadie me creía en ese sentido. Todo el mundo decía, bueno, lo que pasa es que si hacemos lo que tú quieres, pues lo Ajá. que vamos a tener una crisis, o sea, política, nadie lo quiere tolerar. Y yo decía, es que quizás eso es lo único que se puede hacer para mantenerla viva. Y me diste el flashback con esa discusión, porque en efecto, me acuerdo una vez que estoy en el aeropuerto y al lado mío hay uno de casualidad, estoy volviendo de Washington, y hay unos estudiantes de la UPR que estaban hablándose entre ellos, como que mira, toda la presión que vamos a poner con la huelga y ellos van a tener que reaccionar de esta manera. Y yo los estoy escuchando y tuve que interrumpir y decir, mira,
Nada de eso va a pasar. Te vamos a ignorar y Sí. ustedes nos van a hacer las cosas mil veces más fácil. Al revés, quizás lo más rebelioso que la rebelión más grande que pudieran hacer es sacar buenas notas, o sea, en ese sentido. A mí lo que me molesta personalmente de las protestas, y pues, no, no siempre estoy de acuerdo, o sea, en desacuerdo con las protestas, aunque la mayoría de las veces me parecen contraproducentes. Eh, a mí lo que más me molesta de las protestas es que suelen ser hijacked por personalidades infladas de ego, por gente que no necesariamente está guiada por un bien común o por algo, sino salen, durante las protestas siempre salen los protagonismos que a mí me sacan de quicio, que son gente que se nota a legua que lo que están haciendo es, no, no, yo no, a mí no necesariamente me interesa empaparme de este tema o dialogar, a mí lo que me interesa es lucirme porque yo tengo la reputación de que soy el más rebelde. Y eso a mí me saca de quicio. Cuando yo estaba en la universidad, yo conocí un montón de esa gente. Y de hecho, hay que decirlo, en el Departamento de Ciencias Sociales y en Humanidades ni se diga, es donde proliferan ese tipo de personajes. No sé por qué. No sé qué tiene ese tipo de programas que son como un breeding grounds para ese tipo de personalidad. Puede haber algo de eso. Y entonces, como resultado de esa insatisfacción, ¿tú decides mudarte o qué? O sea, Yo pasé un tiempo, yo dejé de ir a clase. Yo dejé de ir a clase y yo dije, voy a trabajar. Olvídate de eso. ok. Empiezo a buscar trabajo, guardia de seguridad, lavaplatos, mesero. No era que yo estaba buscando, tú sabes, un trabajo aire acondicionado, no, yo lo que apareciera. Tú fuiste a pagar los biles. Sí, y no me llamaron de ningún lado. Entonces, una vez yo estaba vendiendo unas cosas, como una especie de venta de garaje, en un apartamento que yo tenía en Mayagüez. Y aparece una pareja que me dice, ah, mira, sí, si estás buscando trabajo, este es mi esposo y él trabaja repartiendo periódicos de madrugada. Y yo dije, ah, bueno, pues voy a verificar. Ese mismo día llamé o algo así, por la madrugada fui a la oficina y yo recuerdo como si fuera ahora sentarme en ese escritorio y la señora me dice, no tienes días de vacaciones, no tienes días de enfermedad, no tienes días libres, cobras el mínimo, este es el horario, trabajas 7 días a la semana, y eres responsable de cobrar las suscripciones durante el día. Eso fue lo que me dijo, así mismo, así mismo. Y yo dije, Hmm. wow, ok. Eh, Cojo mi Hyundai Brio del 2003 esa misma noche o el día después, no me acuerdo bien. Yo creo que fue ese mismo día. Yo estuve 2 días con unos dos, creo que era un papá y un hijo, que lo hacían juntos. Y yo estaba con ellos y yo salí desde Mayagüez a hacer una ruta en Moca. En la tierra de Luis Balbino. Ajá, en Moca, Estado 51. Eh, y, y yo dije, no, no, esto es horrible. Entonces me salió de la mente, bueno, déjame ver si puedo, qué sé yo, trabajar con recursos naturales, guardabosque o algo así. Eh, Cuento largo corto, nosotros tuvimos un problema con una plaga porque había un zafacón bien grande frente al apartamento que estaba trayendo ratones dentro de la casa. Llamamos a un exterminador. El exterminador y yo terminamos hablando, yo no sé cómo, porque yo hablo con todo el mundo, yo soy así. Entonces, el tipo me dijo, ah, bueno, mira, métete en el ejército, mi hijo está en el ejército, les va bien, va a tener prosperidad y va a salir adelante. Y yo, sí, ok, perfecto. Entonces yo dije, ¿qué es lo más que se parece a esto de guardabosque, ese tipo de cosas que yo quiero hacer? Ah, pues la guardia costera. Entonces ahí entro a la guardia costera, estoy un tiempo en la guardia costera, pero me enviaron para acá, para New Hampshire. Ok, ok. Yo me salgo y yo digo, ok, déjame entonces terminar el bachillerato. Y termino el bachillerato en UMass Lowell. Ujú. Y ahora estoy haciendo una maestría en Southern New Hampshire University in Public History. Cuando dice Public History, el punto es historia, pero para diseminarla. El punto no es solamente académico. Ok, Public History
y lo que se le llama la historia tradicional no son diferentes en el sentido de que el historiador público también adquiere las destrezas y las capacidades de investigación. Ujú. Investiga igual. Lo único que se diferencia es el enfoque. El Ok. historiador público trabaja con instituciones privadas y públicas para divulgar, para crear iniciativas que acerquen al público general con la historia en sí. A Así que, través, ajá. así que tú dirías que el entrenamiento de metodología es el mismo, Ujú. pero el entrenamiento de publicación es lo que cambia la escena. Eso sería el... No, es el enfoque, es el enfoque. O sea, yo tomo las mismas clases básicas que toma un historiador que se dedica a la investigación. Es decir, Ok. yo aprendo historiografía, métodos históricos, historia comparativa, bla, 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 escribir, todo lo demás. Pero las clases mías de especialización ya son clases que tienen que ver con archivística, museos, administración de instituciones culturales. Ahí es donde la cosa se... Ese es mi enfoque. Y en términos del podcast, Ajá. el podcast está en Apple Podcasts, en Spotify, en todos los de audio. Está en Ujú. YouTube también, ¿verdad? Sí. Porque yo lo escucho, yo no lo veo en video. Para mí los podcasts, yo hago este podcast en video, comencé este año para satisfacer a un sector de la audiencia que le gustan los videos. Para mí los podcasts son audio y yo todos los podcasts los escucho. Estamos en la Eh, misma. y creo que hasta incluso cambia un poco el sabor de los podcasts al segundo que está en video, ¿verdad? Y yo me rebelo contra eso lo más que yo pueda, pero uno no puede tampoco nadar contra corriente. Ujú, Pues el podcast tuyo empezó en el 2022, un poco después, incluso de que yo saliera y que Beto, por ejemplo, saliera y otros podcasts que poco a poco, ¿verdad? Han ido cogiendo más espacio. Y a mí me llamó la atención al principio porque primero me recordaba a lo que era la voz del centro hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Cuando empezó ujú. en el Cuidado Shorts, que ha estado ya 2 veces en el podcast, y lo digo, el Pedroni de los podcasts en Puerto Rico. Ajá, ajá. Pero a la misma vez, como que había, ¿verdad? El medio de los podcasts, lo que lo lleva a trepar los gandules, eran estos podcasts de historia que se convirtieron masivos, o sea, que si History of Rome, Dan Carlin, Ajá, todo ese tipo de medios. Y el tuyo como que lo veía en esa onda, pero también no era narrativo, era entrevista, estabas sí. trayendo a gente diferente. De hecho, te digo la verdad, cuando empieza, que en un momento tú me envías un mensaje y eso, y yo digo, y a este chamaco se le va a hacer difícil, porque, o sea, el tema histórico, en el sentido, en el sentido de cubrir el Caribe, Latinoamérica y eso, Ajá, a menos que tú no tengas acceso a muchos invitados interesantes, te puedes quedar sin gasolina. Yo pensaba, ese es el reto que él tiene. Ya por 136 episodios, han ajá, sido un par de años. ajá. Esto fue algo que surgió porque un proyecto de la escuela, de la universidad, fue un proyecto que ya tú tenías en la cabeza que estabas trabajando hace tiempo. Alguien te lo sugirió, o sea, ¿de dónde sale Archipiélago Mira, Histórico? varias cosas primero. Luis Herrero me hizo ese comentario también. Él me ¿Cuál? dijo, buena suerte cuando te quedas sin invitado. Y yo, tranquilo, papá, que eso no va a pasar. Entonces, otra cosa que no lo estaba haciendo a propósito, yo lo sé. Pero para mí, yo tengo que decirlo porque si no exploto. Menciona la voz del centro. Eh, yo supe de la existencia de la voz del centro después que mi podcast saliera. ¿Qué? Yo no sabía que eso existía. Ahora, yo lo he recomendado, yo lo empecé a mirar, le hice un acercamiento a Schwartz en 2 ocasiones, las 2 ocasiones me ignoró, Dios mío. pero, pero, hace un par de meses atrás yo publiqué un episodio y yo pongo en mi portal, en archipiélagohistórico.com, y sale un comentario. ¿Cuál es el nombre del completo? Empieza con R. No Anyway, es. ajá. Sale él.
diciendo algo así como, saludos, ¿me puedes dar la información de contacto de tu invitado? Y yo, negativo, papá. Tú me ignoraste a mí, ahora yo te voy a ignorar a ti. De Es, verdad, me sorprende, para serte honesto. sí, eso pasó, eso pasó. Y yo no sé ni por qué, porque yo le mencionaba en mi podcast, yo le he dicho como que mira, esto existe. Yo pensaba que yo estaba siendo un pionero en estos temas, pero resulta que no. Resulta ser que está este hombre del 2002 haciendo un programa de radio que está en formato podcast también. El Pero original. yo no sé. Anyway, ¿cómo nace Archipiélago Histórico? Pues Archipiélago Histórico nace. Lo que pasa es que yo soy un tipo que tiene muchas ideas. Eh, yo me paso con ideas locas en la mente. Entonces, yo tenía ideas tan diversas. Empezar una compañía de X cosas, hacer un restaurante, un montón de cosas. Entonces, me acuerdo una vez que yo creo que estaba guiando y le digo a mi esposa, ¿y si hago un podcast de historia? Y la esposa mía, que está acostumbrada a escuchar las ideas locas que yo tengo, ella me dice en ese momento, ¿sabes qué? Esa idea tiene potencial. Esa sí yo te veo desarrollándola, porque ella está acostumbrada a que yo diga un montón de cosas y nunca las haga. Ella dijo, ese podcast, si tú lo haces, tú vas eso yo creo que tú tienes el potencial para hacerlo y ser consistente. Y ese ha sido el caso, 137 episodios hasta la fecha. No es fácil, papá. Ay, bendito. Eh, en términos de entrevista, este sería en términos de entrevista, este episodio va a ser el número 135 porque hice trampa dos veces que hablé yo solo, Ajá. así que no cuenta. Y yo tengo otro podcast que lo hago con Balbino Ujú, y ese va por 50 y pico. Pero el de ese podcast es más fácil porque es comentario de la situación política corriente. ujú. Eh, pero ciento y pico de entrevistas y también algo que me gusta mucho de tu programa es que hay veces que son episodios donde tú quieres hablar de un tema con alguien pues, tú quizás lo reconoces como un perito o alguien que habla de ese tema, pero hay otras veces que uno nota que te metiste de lleno al asunto, así que requiere de tu tiempo de preparación, te lees el libro o buscas tus investigaciones, son vainas esotéricas, históricas que, por ejemplo, yo no, o sea, a mí no hay manera que tú me puedas poner interesarme sobre los taínos y los caribes y eso. Pero tú haces como 15 episodios de esa vaina, ¿verdad? Ujú, ujú. Y hablas yo lo noto, ¿verdad? El invitado se da cuenta que tú lo sigues, que tienes algo que aportar en términos de discusión. No piensa que, pues, tú sabes, eres un estudiante de high school haciendo preguntas bobas. Se nota en el episodio. Así que le metes empeño. Yo me acuerdo que yo hablé con alguien que me dijo, cuando yo le hice el acercamiento para traerlo al podcast, y él me dijo, pero tienes que leerte el libro, pues yo no disparé de la baqueta. Entonces, yo cogí, leí el libro, lo marqué completo, le puse comentarios, y después el hombre se da cuenta y me dice, wow, lo leíste de verdad. Y yo, sí, papá, yo no hago porquería. O sea, a mí no me gusta hacer las cosas a medias. Si yo te digo que yo te voy a traer al podcast y voy a empaparme de lo que tú haces, espera eso. Y es trabajoso. Es horrible en el sentido de que ahora mismo que tengo un curso de maestría, más la responsabilidad de la casa, más un trabajo, pues yo trabajo en la industria de la construcción, 40 horas a la semana. Eh, pero sí, yo leo los libros, leo artículos, hablo con ellos. A mí me gusta mucho hacer rapport, Ujú. crear esa confianza Ok. para que cuando salgan en el podcast, ya ellos saben cómo yo soy, ya ellos saben qué tipo de cosas yo les puedo decir. Pero no es para nada fácil. Y yo tengo un famoso episodio de 6 horas. Ese no, nunca lo pude acabar, papá. Ah, bueno, está bien. Pero ese episodio no son 6 horas grabándolo. O sea, es grabarlo y después es verlo 6 horas más, para editarlo, para que la imagen esté bien, para que no haya unas pausas muy largas. O ¿Cuál sea es, que cuál trabajo. es la temática que más en términos así de la historia de Puerto Rico y del Caribe, la que más te conmueve, la que más te interesa?
No en términos del Caribe y Puerto Rico, en términos internacionales, la historia militar es mi área de preferencia. A mí Ok. todo, y particularmente lo que tiene que ver con insurgencia, contrainsurgencia, guerra de guerrilla, ese es mi tema. Eso a mí me encanta. Y por eso es que tienes un par de episodios que también tienen que ver con los narcos. Los ves como que son guerrilleros también. Ah, no, tengo uno sobre eso y ese episodio lo hice con un sociólogo. No, no, a mí eso es la narcocultura. Ujú. Pero sí tengo, por ejemplo, muchos del clandestinaje puertorriqueño. Tengo otro sobre Sendero Luminoso, que fue una guerrilla y un partido político en Perú comunista. A mí ese tema me encanta. Y has Pero la cuestión publicado militar, la parte militar. Sacaste un libro recientemente, ah, Sajuril, pero entiendo Sajorí, que, pero entiendo que es un libro de cuentos. es un libro de microcuentos. Ok, Sí, sí. ¿qué es un microcuento? Un microcuento puede tener una página, puede tener dos oraciones, puede tener una oración, mientras que un cuento, pues ya es una extensión más larga. Ujú. Sí. De qué trata? El humor negro que yo tengo, llevado a eso con observaciones sobre la cultura puertorriqueña. ¿En qué línea? ¿En qué línea? En la línea sarcástica, en el humor negro y en por ejemplo, comienzo el libro con un cuento que se llama Rosaura y básicamente es una estudiante de filosofía que se da cuenta de que el mundo no es como ella lo idealizó. No encontró trabajo después de la universidad con un bachillerato en filosofía y termina suicidándose. Ok. Es ese tipo, es fuerte. Y tengo unos que es un libro trágico, pero es un libro con un sentido del humor bien negro. Porque hay un cuento, a mí me encanta, un microcuento, que yo te pinto un personaje, una estampa puertorriqueña, el personaje de barrio que todo el mundo ama y después te lo mato de la forma más estúpida y zángana que hay. Porque no sé, es mi personalidad, es eso. Es como en el libro de Robert Heinlein, en Stranger in a Strange Land, hay una escena donde el personaje principal ve un mono cayendo encima a otro mono y se empieza a reír. Y cuando le preguntan por qué se ríe, dice, para no llorar. Así que ahí yo creo que un elemento yo comparto, ¿verdad? Un humor bastante oscuro. Ujú, Y yo creo que la gente a veces no aprecia que el humor negro, hasta cierto punto, un cope, es una manera de es tu un mecanismo manejar de defensa. y de tu manejar un exceso de sensibilidad. No es tanto no es que de verdad piensas que la tragedia es buena o que es cómica, es que es la manera que canalizas la sensibilidad que te puede causar ciertas cosas. Ujú, Eh, Eso no he podido leer el libro, así que no te voy a hacer más preguntas porque estaría rompiendo una de las reglas que yo tengo en este podcast. Y si voy a hablar de un libro es porque lo leí. ujú, ujú. Eh, ¿Por qué te fuiste por la línea de los cuentos, eso sí, del microcuento y no algo que tenga que ver con, ¿verdad? El mundo de la historia, que a lo que le dedicas tanto tiempo con el podcast? Y segunda pregunta, ¿te pasa que el hecho de que estés haciendo tantas entrevistas sobre historia como que te hace más difícil escribir sobre historia? No, lo que pasa es que si yo voy a escribir de historia, ya eso sería desarrollar una investigación de varios años. Ok. Y ahora mismo yo estoy estudiando, estoy haciendo el podcast y estoy trabajando, yo no tengo el tiempo para investigar. Eh, Contestando lo primero, em, yo escribo cuentos porque tengo hasta cierto punto cierta... Lo que pasa es que yo una vez escuché a Borges diciendo que es más difícil hacer un cuento que una novela y yo dije, pues yo voy a escribir cuentos, no voy a escribir novelas. Es así, es así, así, esa es la contestación, es simple. Y pues también porque según soy tajante cuando hablo, así también me gusta escribir. A mí me gusta ir al Ok. grano. No me gusta darle vueltas a las cosas y decir las mismas estupideces una y otra vez. A mí no me gusta ese tipo de literatura tampoco. Entonces, como yo hablo, así me escribo.
Y pues el cuento es el género literario que mejor se adapta a eso. ¿Dónde se consigue el libro ahora mismo? Se consigue en Amazon y se consigue también en la tienda de archipiélagohistórico.com. Si lo compras por ahí, te lo envío con un mensaje personalizado. Ok, lo voy a comprar por ahí. En Gracias. términos, volviendo al tema de la historia, Ajá. yo una vez tuve de invitado en el podcast a mi amiga Estel y a su esposo Raúl. Ellos Raúl es poeta, Estel tiene profesora de literatura, hizo su maestría en Columbia, después terminó el doctorado, etcétera, creo que lo hizo aquí en el centro en el de Ricardo Alegría, Ujú. estudio avanzado. Y yo le dije a ella que yo pensaba que uno de los retos que tenía la literatura puertorriqueña era que era demasiado política, era demasiado politizada. Ella me hizo un argumento que me convenció de que yo estaba mal. Pero sí con el tiempo he llegado a dar una conclusión alterna de que encuentro que la historia o la historiografía de Puerto Rico está obsesionada con asuntos políticos. Ah, no, sí, Y, ese es el caso. y yo creo que es una gran debilidad para lo que tú haces, que es diseminar historia, Ujú. porque en la medida que la historia está altamente politizada en un lugar donde no hay donde hay una fuerte competencia política desde el punto de vista electoral, pero también desde el punto de vista ideológico, es como si cada partido tiene su historia y su versión. Entonces no hay la misma apreciación quizás por la disciplina como tal o por los temas y su valor. O sea, todo tiene que narrarse, pero desde el punto de vista de cómo tú quieres que ahora se interprete ese momento histórico a la luz de lo que tú quieres ahora, Mm. versus lo que pasó o lo que tú crees que pasó. ¿Tú compartes esa apreciación? Lo que pasa es, y esto yo lo discutí con el historiador oficial de Puerto Rico en un episodio, Carlos creo que se llama, ¿verdad? Carlos Hernández. Sí. Sí. Lo que pasa es que lamentablemente son muy poca la gente que ¿cómo es? Se separan de su propia ideología a la hora de escribir y eso es un gran problema. Porque yo soy de los proponentes que pues uno no puede ser completamente objetivo siempre, pero uno tiene que ser imparcial. Y si yo voy a hacer una investigación y sale a reducir que lo que yo descubro no hace que mi partido político o que mi ideología política no se va de la mejor luz, pues eso es lo que yo voy a escribir como quiera. Pero lamentablemente sucede que hay mucha gente que tiende a escribir para justificar su ideología o hasta cierto punto es propagandístico. Lamentablemente es cierto que en Puerto Rico el enfoque principal es la historia política, la llamada historia política. Ujú. No quiere decir que sea lo único que se hace, pero abarcadoramente eso es lo que hay. Eh, por eso es que me preguntas qué es lo que me interesa a mí de la historia, que me alegra que me lo preguntes, porque no es eso, no es historia política. A mí lo que me gusta es la historia militar. La historia de los conflictos militares, el estudio de la guerra sobre las consecuencias de la guerra sobre la sociedad, sobre las instituciones políticas, ese tipo de cosas. Eh, pero sí, lamentablemente el tema político, y tiene razón de ser, pues Puerto Rico es un territorio, lamentablemente es una colonia. Y vivimos obsesionados con la historia de la colonia desde el 98. Y es entendible si lo miras desde esa perspectiva, que eso sea el caso. Sí, no, yo no digo que no es un área de interés, Ujú, pero pienso que de la misma manera que tú hablabas al principio del programa de que ¿verdad? Vamos a decir, de que la cultura nuestra no tiene varios sabores en el menú, solamente se enfoca en un área. Pienso que desde el punto de vista de la historia ujú. pasa algo muy similar. Y entonces
y lleva a que también cuando hablamos de algunos de los personajes de nuestra historia, incluso la historia, bueno, cuando hablamos de personajes políticos, eh, mano, o sea, no puede ser que Puerto Rico te produce 15 Mesías al año, o sea, no, pero siempre o alguien es la peor persona o la mejor persona. No hay simplemente una persona tratando de hacer lo mejor que puede. Ujú. Y entonces te lleva a esta escena rara que me pasó, por ejemplo, una vez que yo estaba en una estación de radio y estaban los locutores, estaban hablando barbaridades, ¿verdad? De algún líder político del momento. Y llegó este tipo que había sido un narco, había matado gente, que él decía que él lo había hecho. Ajá. Pero se había rehabilitado toda esta cuestión ¿verdad? No estoy negando que se haya rehabilitado, pero hablas en estos términos totalmente peyorativos sobre un político, pero cuando te ponen a alguien que en efecto mató a otras personas para vender droga, Ujú, pues a este tú lo tratas como farándula. Y entonces ujú, tú lo ves también como se habla, por ejemplo, no podemos hablar, por ejemplo, en mi partido, ¿verdad? No podemos hablar de Luis A. Ferrer, Romero Barceló o Pedro Rosselló como personas complejas que hicieron sus cosas bien, hicieron sus cosas mal, etcétera. No, no. Si tú no eres PNP, estos Satanás, las diferentes encarnaciones de Satanás, y si eres PNP, ujú, Mesías. ¿Sabes? ¿Me entiendes lo que te ujú, digo? ujú. Que no nos permite apreciar, y yo creo que incluso tiene un efecto sobre cómo hacemos política, porque conlleva entonces, cuando estás siempre mitificando, no reconoce errores o no los internaliza, ¿verdad? Y esto es algo que he discutido con varias personas que son políticos, que son políticos electos, que tú dices, pero si sabemos que esto no va a funcionar o que sea, hay que buscarle la vuelta, no va a funcionar, así que no lo podemos hacer, pero no podemos decir que no lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a decir? Pues porque don Carlos trató una vez y lo hizo, y entonces tenemos diciendo que este tipo de discusión tiene un efecto sobre cómo leemos historia, cómo se hace historia y hasta incluso cómo se hace política como tal. Eh, Lamentablemente, yo soy bien pesimista y yo no creo que ese problema se vaya a arreglar en unos cuantos años. No sé qué más decirte ahí. Mi nombre tiene el programa, Ramón. Bueno, yo trato de aportar algo y, y hay mucha gente que me dice que es una plataforma importante, que yo estoy dejando un archivo y yo entiendo eso, pero pues vamos a ver qué efecto puede ser que tenga esa plataforma en las próximas generaciones, qué sé yo, siendo optimista. Pero no, no, es que, no sé, en Puerto Rico, mira, dijiste eso de los mitos. Mis abuelas es una que, ay, Muñoz le dio zapatos a los puertorriqueños, Ajá. les dio calzado. Entonces, pues, lamentablemente, esos mitos tienen importancia para que hasta el sol de hoy es una persona que va y raja la pava en las elecciones y no conocía a los candidatos, nada. Pues es un país que volvemos a lo mismo, que no estudia historia. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Abuela tiene que tener 82 años ahora mismo. Ella nació en el 42. Ok. ¿Cuántos años de...? Mi abuela llega a Puerto Rico de Chicago Ajá, en los 50, ¿verdad? ajá. Había gente sin zapatos. Si tú piensas Sí. que alguien te dio zapatos, macho, tú vas a votar por esa gente hasta el día que te Ah, mueras. claro, claro que sí. Así que por eso es que no creo que tampoco uno le puede resentir eso. Hay tal cosa como deudas que se crean en la política. Sí, está Eh, bien, le- pero una cosa es lo que hizo Muñoz en los años 40 y otra cosa es lo que me pueda dar, qué sé yo, no, Padilla sí, en el exacto. Muñoz está. 2016. Sí, entiende lo que te dice. Mira, Muñoz se murió. O sea, ya la deuda se Sí, pagó. sí, 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 sí. En términos de a dónde tú ves tu proyecto dirigiéndose, ¿qué, qué has pensado? Ahorita estábamos hablando, ¿verdad? De que pues, todos tenemos que movernos hacia el YouTube o lo que sea, pero ¿cómo tú, ¿verdad? Si tú tiras la línea que estás pensando en que te gustaría hacer con el programa.
Mira, si te soy completamente honesto, a mí me ha desilusionado un poco la falta de crecimiento del podcast. Es un podcast que tiene una audiencia, pero es una audiencia pequeña, porque hay muy poca gente que interesa en estos temas. Entonces, yo estoy siendo completamente transparente. Sí, no, es bastante crudo. Sí, yo soy, sí, ves que a mí no me gusta vender. Por eso ahorita dijiste miles y si hubiese sido una persona deshonesta me hubiese quedado callado para que la gente pensara que de verdad hay miles de personas escuchando Archipiélago Histórico. No es el caso. Tengo que ser honesto. Eh, mira, yo voy a seguir haciendo ese podcast como un hobby Ujú. y con las mejores intenciones del mundo y teniendo los diálogos difíciles y trayendo a gente con diferentes puntos de vista, porque eso es algo que yo dije hace poco. Yo traigo a comunistas y socialistas y todo lo demás, pero yo no soy comunista ni socialista. Lo que pasa es que yo me atrevo a hablar con ellos. Y yo me atrevo a dialogar con gente que no tiene las mismas perspectivas que yo, pues yo pienso que eso también es saludable. Pero dicho eso, pues yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Me he dado golpes, porque por los pasados 2 años yo pensaba y vivía con la expectativa de que esto iba a ser un proyecto que iba a explotar a tal nivel que se iba a poder convertir en mi proyecto principal y en una fuente de ingresos principal. Entonces, es un poco desanimante ver que eso no es el caso necesariamente. ¿Eh? Y no es que él lo esté haciendo por dinero, pero si juntamos los comentarios que estaba haciendo de que no es fácil, de que hace 137 episodios, editando, produciendo, conversaciones de teléfono, lecturas, conversaciones, llega el punto dado en el que uno tiene que recibir algún tipo de remuneración por el esfuerzo que uno le está poniendo a algo. Porque lamentablemente yo he perdido, no he perdido, he invertido muchísimo tiempo al punto de que yo he sabido llegar a mi casa del trabajo cansado a editar un podcast hasta que me voy a dormir. O sea que es mucho esfuerzo. Pero nada, ¿a dónde voy? Bueno, pues a tomarlo más suave, a cogerlo con calma, Ok. a seguir haciéndolo, pero definitivamente no necesariamente con el mismo ímpetu con el que lo hacía, en el que yo me levantaba temprano en la mañana y en lo primero que yo pensaba era en el podcast y en lo último que pensaba cuando me iba a dormir era en el podcast. Cogerlo un poquito más con calma. ¿No has pensado quizás cambiar un poco el itinerario? ¿En qué sentido? Bueno, 136 episodios, eso es equivalente a tener casi un episodio a la semana por 3 años corridos, ¿verdad? Sin Sí, hablar sí, de los sí. episodios que son más largos, Son que esos semanales. también que, son semanal. Ujú. Puedes moverte algo bisemanal, puedes moverte algo quizás hasta mensual, o sea, no hay razón alguna por la cual tiene que ser semanal. Yo a veces me cojo un break, típicamente en Navidades y en verano cojo un bloque de espacio y después cuando vuelvo, pues es importante también para mantenerte fresco y para mantenerte interesado, porque de lo contrario se convierte en un tipo eh, de tarea más que un gusto, que al final del día es parte de o sea, Caio, si tú quieres una audiencia bien grande, tranquilo, hay par de podcasts que los puedes ver y entonces te Ajá. vas a grabar gritándole al micrófono y insultando a alguien, vas a tener audiencia, pero lo que estás haciendo es diferente. Eh, Sí, sí. es otro sabor, ¿verdad? No todo el mundo sabe que le gusta butter pecan hasta que lo prueba y aprende a quererlo. No, mira, está brutal porque yo he tenido una gente en mi espacio que yo digo, wow. Por ejemplo, Miguel Ancho Bastos. Es un, él es un politólogo gallego de talla internacional. El tipo, búscalo en YouTube, todos los videos en donde está él hablando, aunque sean conferencias académicas, miles y miles de vistas. Y el tipo es brillante. Y yo lo tuve en mi espacio y lo voy a tener otra vez. Ujú, Eh, pero a veces es un poquito frustrante ver cómo este tipo de cosas no tiene la misma acogida que si yo me pusiera a hablar de, qué sé yo, la tiraera del momento, ujú. cosas burdas.
o hablar pestes de la vida personal de los famosos. A mí no me importa tres pepinos si este zángano se casó, si este otro tiene una nena y no pagó pensión. No me importa. Pero lamentablemente, pues somos de un país en donde a la gran mayoría de las personas esas cosas le importa y mucho. Tú sabes que tú sigues PPP, puesto para el problema. Sí, de vez en Porque cuando ahorita, también. ok. Sí, sí, Ahora todo el mundo conoce PPP, ¿verdad? sí. Macho, esa vaina empezamos Jonathan Lebrón, Luis Herrero y yo en un conference de Metro con unas porquerías de micrófono y este programa estuvo corriendo como por 5 años. De hecho, Ajá, ajá. yo me voy al segundo año porque entró el gobierno, después entra Zagaldía. Ellos, el programa no explota, el podcast no explota, yo te diría hasta el 2018, 2019, esa época. Y ahora es una empresa, ¿verdad? Con radio, con YouTube, con Patreon, toda la cuestión. Pero Luisito y Jonathan estuvieron moliendo vidrio por 7 años casi, antes de que Sí. eso empezara a rendir los frutos que rindieron. Así que por eso te digo, sea, no menosprecies o no Ajá. te agotes con lo que estás haciendo en términos de acogida inicial, Mm, porque especialmente en el mundo de medios alternativos las cosas a veces tienen que fermentar. Y no creo que un podcast que tiene, porque tiene dentro de todo una audiencia, me incluyo en ella, incluyo a Luis, que lo hemos hablado, o sea, tienes una audiencia de gente que están apreciando y gozándose el trabajo que estás haciendo. mm. Ah, no, definitivamente lo aprecio. Lo que pasa es que lo que tú dijiste ya pasó. De hecho pasó recientemente. Me quemé. O sea, cuando tú estás produciendo algo Ujú. semanalmente, tú no tienes ayuda, eh, y tienes, por ejemplo, una clase de maestría en donde tú tienes que hacer un borrador de un ensayo de 10 páginas a 15 páginas, pero tienes el podcast, pues todo eso se junta, más tienes problemas económicos, porque yo tuve unos problemas económicos también que todo eso se junta. Y también la presión de poner algo en las redes sociales todos los días. Entonces llegó el momento dado en el que yo lo puse todo en perspectiva y yo dije, wow, espérate, ¿qué yo estoy haciendo? Ujú. Ya esto se está convirtiendo en algo que en vez de ser una fuente de, de gozo para mí, es una fuente de estrés. Y también me caché a mí mismo perdiendo horas del día entrando a Instagram para ver cuántas personas estaban viendo los videos, cuántas personas estaban comentando, y eso no es vida. Correcto. Entonces yo me empecé a sentir muchísimo mejor emocionalmente cuando yo borré las redes sociales de mi teléfono. Porque esto es algo que yo nunca le he dicho a nadie, ni siquiera en mi espacio. Tú estás hablando con un tipo que estuvo 2 años sin celular. Tuve 2 años sin celular. Porque yo estaba trabajando landscaping. Y parece que estaba guiando una de estas podadoras. No sé si fue que el celular se cayó y cayó por debajo y algo. Entonces me quedé sin celular y le dije a mi esposa, ¿sabes qué no me hace falta? Tuve 2 años sin celular. Pero entonces tú ir y encima de eso soy un tipo bien privado. Entonces yo me he dado cuenta de cómo yo he ido de ese tipo de personalidad. Entonces ahora estoy haciendo algo que me está llevando al spotlight y me está pegando un celular. ¿Entiendes? De un extremo al otro. Entonces eso causó un... Eso afecta a uno. Y por eso es que yo tengo que cogerlo con calma. Por eso es que te estoy diciendo, no voy a dejar el podcast, pero lo voy a coger con calma. Y yo creo que eso va a ser, yo creo que al final del día, si tienes una energía más descansada, Mm. porque no tiene, ¿verdad? No te sientes que estás jugando el casino, que by the way, todo el mundo que ha sacado un podcast le pasa eso. Tranquilo, Ah, esto le sí, sí. pasa. No, a todo, y te metes a checar los downloads, y estás viendo el YouTube Studio, a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Sí. Tira un reel o tira un post en Facebook y está ahí, ese es el casino. Pero cuando estás más descansado, incluso el producto puede hasta mejorar, porque está
están más flexibles o están más, te atreves a tratar otras cosas. O sea, creo que si vas a hacer eso, creo que estás en la dirección correcta. Sí, sí, ¿no? Y qué bueno como lo dices, que no soy el único. Pues yo lo sospechaba, pero escucharle a otra persona que hace podcast diciéndolo, pues, tú sabes, ayuda. Eh, No, no, y después y si no, y no sé si cuando tienes un grupo de amigos que hace podcast, entonces se pasan todo el día tripeándose de cuánto no están viendo su programa. ajá. Así que te lo digo, lo que es perfectamente normal y creo que incluso el valor de que lo diga es porque hay mucha gente en la audiencia que a veces pues piensa, pues si hago un podcast, o sea, ¿qué implica? Y es un producto que no es fácil, o sea, no es fácil hacerlo, especialmente cuando tiene uno de invitados. Hay gente que puede hablar solo 10 horas si os deja, pero lo que tú estás Ujú. haciendo es artesanal, no es cualquier bobería. Y estoy contigo, o sea, antes de hacer el podcast, yo estuve 5 años escuchando podcast. Yo trabajé en una oficina también de gobierno por 4 años. Y eso era lo que yo hacía. Yo consumía 6 horas diarias de podcast. A mí me encanta el medio, pero me gusta el audio. Y estoy como tú, pues hago el video porque hay gente que me dice que lo ve. Y yo, pues bendito, no puedo, no puedo. Pero yo he coqueteado con la idea de, mira, olvídate de un canal de YouTube. Si yo no veo podcast en video, esa idea para mí es absurda. Eso se escucha. Pero pues, es es más trabajo también. A mí me gustaría, estaba hablando de eso de artesanal, a mí me gustaría tener una mejor cámara, tener un mejor micrófono, tener una mejor producción, pero pues lamentablemente no se puede. Eh, y nada, yo soy un tipo bien honesto y transparente. Yo creo que muchas de las cosas que yo te he dicho a ti aquí públicamente son cosas que no son, ¿cómo es? Aconsejables desde el punto de vista de public relations. Pero yo Bueno, prefiero, yo prefiero ser transparente y honesto siempre, aunque no necesariamente se me vea en la mejor luz. ¿cuál es cuál es el área de las entrevistas que tú haces que te encuentras más retante? ¿Qué temas? ¿Qué personalidad? O sea, ¿qué es lo que tú encuentras que es fuera de tu comfort zone cuando haces entrevistas? No tengo, eso no me pasa. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque, no, 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 porque, y eso me lo ha dicho mi esposa también. Yo soy un tipo que no tiene un doctorado. Ahora es que estoy haciendo una maestría. Pero yo siempre trato a todos esos doctores y a todos esos académicos de tú a tú. Sí, Yo creo que a la vez que tú no te dejas intimidar y tú los tratas como personas normales, ellos también como que van a revoluciones y se portan mejor. Por eso es que no se me hace difícil. Y yo creo que también el tono de voz que yo tengo y la seguridad que yo tengo cuando hablo, como que los pone un poco, les da la perspectiva de, espérate, no puedo como que, porque este tipo ya leyó mi trabajo, él sabe lo que yo hago, y no tiene miedo a decir lo que piensa. O sea que yo pienso que esa seguridad no deja que yo tenga problemas a la hora de hablar con el que sea. Aparte de que yo también soy un tipo bien, yo no tengo miedo Mira, tú estás hablando con alguien que le envió un correo electrónico a Nayib Bukele. te contesto. No, no me contestó, pero lo hice. Yo entré a la página del gobierno de El Salvador, busqué el correo electrónico que creo que decía presidencia arroba El Salvador punto qué sé yo qué o algo Ajá, así. ajá. Sí. Y si me hubiese dicho que sí, hace rato hubiese hecho el episodio, hubiese salido. Pero esa es la mentalidad que yo tengo. Yo tengo miedo a eso. De que es interesante porque algo que hay personajes que un día, vamos a decir, ¿verdad? Probablemente tú hubiese contestado el email y hacía tu podcast. La Ujú, semana después lo llama Tucker Carlson y tienen que ir a Fox News a hacer un programa frente a millones de personas. ujú, Eh, yo me acuerdo cuando Javier Milei vino para Puerto Rico hace muchos años, cuando era, o sea, un economista libertario loco. ujú. Y
hizo una presentación y éramos como 25 pendejos ahí, tú sabes. Y de momento el tipo termina siendo el presidente de Argentina. ¿Me Ajá. entiendes? Que esa vaina, no, yo creo que, te lo pongo de esta manera, creo que si le escribes a otros cuantos presidentes latinoamericanos, hay una posibilidad de que coja a uno. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, yo envío email por YouTube y 7 llaves, no siempre me contestan. Pero bueno, yo creo que yo le envío un correo electrónico al embajador japonés en Uruguay. Yo dije, ah, fíjate, déjame traerlo, a ver si me habla de las relaciones entre Japón y Latinoamérica. No me contestó tampoco. Pero volvemos, eso es parte del trabajo. Ujú. Esos son cientos de emails, porque no es que lo haga toda la semana, pero han habido semanas en donde yo literalmente he enviado cientos de emails para traer gente. Entonces, yo le he ido bajando también, le voy a bajar más todavía en cuanto a que voy a descansar más, pero hubo un tiempo en donde yo grababa 3 episodios semanales y editaba uno que salía esa semana. ¿Quién está en tu wishlist? Para ver si te puedo ayudar. En mi wishlist, Ujú. de Puerto Rico nadie, Ah, de bueno, pues Puerto, nos jodimos. de Puerto Rico nadie, porque, bueno, hay uno. A mí me encantaría hablar con Ricardo Rosselló. Ok, ¿la has escrito? No, pero conozco a alguien que lo conoce de cerca y me dice que puede ser que no suceda porque es una persona que tiene una agenda bien cargada de meses de anticipación. Eso es verdad. Pero yo, Eh, ajá, Cuando yo lo entrevisté a él, ajá. y él y yo, vamos a decir, we're close, ¿verdad? Eh, yo le dije a él, mira, yo no puedo bregar con tu agenda en Puerto Rico. O sea, no puedo. O sea, porque cuando viene para acá, aunque venga él solo, ¿verdad? Porque si viene con los nenes y con la esposa, pichón, no lo va a poder ver. Pero si viene él solo incluso, él llega y tiene las cosas hora tras hora. O sea, así. Yo cogí, me monté un avión y me fui para casa de él allá. Ujú. Y lo entrevisté en la casa del viejo porque es bien difícil conseguirlo, más la compañía que él corre, bueno, no la corre solo, pero uno de los jefes de allí lo tiene también al palo, pero, no, pero si lo coordina, posiblemente aparece. Porque la idea que yo tenía es, déjame hablar con él y no ser uno de estos más del montón que lo está llamando como que para tenderle una trampa y para tener el, ajá, te cogí, o para ponerle en una silla caliente, ¿no? Yo simplemente, yo lo pensé de esa forma. Estaría como que interesante hablar con él y simplemente hablar de las cosas que pasaron con su gobernación y ya. Y yo ¿Viste? ¿Has creo que leído sí. el libro? No, Pues entiendo que va a ser una versión en español del libro. ok, Sería, yo creo que útil que leas el libro de él, sí. aunque sea en inglés, y lo propones como algo para cuando salga el libro en español. Y en esa línea, creo que él lo va a apreciar. De hecho, él ha tenido, que, tengo que chequear, él ha hecho como 3 podcasts, ever. Mm. Hizo uno la semana pasada, el tercero, que fue con Carlitos Mercader. Y así que, vamos a ver, voy a ver si te ayudo con esa. Bueno, te lo agradezco. Pero sí, en Puerto Rico ese sería el principal. Pero ahora mismo me estoy moviendo más a coordenadas internacionales porque esa es otra de mis agendas políticas con Archipiélago Histórico es acercar al puertorriqueño al mundo que le rodea. Porque en Puerto Rico solamente piensan que el único país que existe es Estados Unidos. Y, mano, Puerto Rico es un país caribeño, con un montón de países interesantes alrededor que comparten historias y con unos paralelismos grandes. Eh, yo creo que el primero internacional que yo hice fue uno con alguien de Martinica, que, son literalmente, son países a menos de 100 millas de distancia, a 90 millas de distancia, están ahí. El puertorriqueño promedio no sabe que esa gente existe. Hiciste uno de Trinidad que a mí me voló la cabeza, que tenía que ver Ah, sí. con,
unos islamistas. ¿Qué diablo pasó aquí en Trinidad? En 1990 hubo una insurrección islámica en Trinidad. O sea, Trinidad y Tobago, es la misma isla que estoy pensando, que yo Sí, pensaba sí, sí, que, sí, sí, sí. ¿Y quién en Puerto Rico sabe eso? pero yo me enteré con el podcast tuyo. Ah, bueno, sí, pero ajá, no. Me atrevo a apostar que en el 1990 no hubo una noticia de eso en Puerto Rico. Sí, tú sabes, pues, yo creo que es que de nuevo, de esos casos donde la politización de todo, o Ajá. sea, nada más, o sea, no podemos ver otro país cercano a nosotros por el valor de que ese país, pues, ah, cosas han pasado interesantes, hay unos personajes chulos, están ahí al lado, así que pues, vale la pena quizás saber de otras cosas. No, los vemos solamente en el crisol de si es República, si es Islas Vírgenes Americanas, si, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir ahí? Pues no sé, loco, pero gente vive allí. Eh, yo creo que eso es otro ejemplo de cómo nos dañamos incluso la percepción de la historia caribeña, Ujú, simplemente por su propio interés, ¿verdad? No por... yo creo que también, no te creas, yo creo que también pasa algo similar con la historia estadounidense. ujú. Solamente hablamos de Estados Unidos en el contexto del estatus, Sí, pero, o sea, no hay una apreciación quizás de los diferentes matices y la complejidad histórica y cultural de un país que cubre un continente entero y pues ahora un imperio hegemónico. O sea, sí, sí. perdemos ese detalle. No, y también la izquierda también tiene la mala costumbre de hablar de los Estados Unidos en términos puramente negativos. Y yo vivo en los Estados Unidos. Eh, y a veces a mí me saca de quicio escuchar gente, los americanos, los gringos. Mira, son gente que se enferman, que tienen necesidades también. Son gente que sale a trabajar todos los días y llega tarde en la noche y resuelven problemas. O sea, son humanos. O sea, Ujú. yo tengo un montón de problemas con el gobierno federal y más cuando tiene que ver con Puerto Rico. Pero una cosa es la percepción que tú tengas del gobierno federal de los Estados Unidos y su relación con Puerto Rico y otra cosa es demonizar a la totalidad de sus habitantes. Me parece que es sumamente irresponsable. Especialmente son millones. ¿Cuántos millones son en los Estados Unidos? Creo ¿400 que, millones de personas? no, yo la última vez que lo vi, creo que eran 330 o sea, 340 algo así tiene que ver. Pero esa estadística no cuenta los que están sin documento, así que Ah, puede ser incluso mayor. Eh, no creo que cuando pierde ese censo, pues no sabe. Eh, Última pregunta en términos históricos de Puerto Rico. ajá. ¿Los neotaínos son de verdad o de embuste? No, son de embuste. Son de embuste por un montón de razones. Número uno, porque no se educan. Número dos, porque critican a los conquistadores, pero muchas de las ficciones que ellos siguen las sacan de los documentos históricos producidos por los españoles. Entonces, o te peinas o te pasa el rolo, ¿cuál de las dos es? Y número dos, porque hay un montón de intereses económicos, hay un montón de personalidades que ahora mismo son influencers y que se están haciendo pasar como indígenas de saberes ancestrales, que no están haciendo otra cosa que eh, utilizando, qué sé yo, conocimiento New Age, espiritual, Cristales. cristales, marihuana, hongos, peyote. Me leí un libro de, qué sé yo, la cultura ancestral de los Cherokees que no tiene nada que ver con el Caribe. Entonces incorporo todo, hago un sancocho ahí bien chévere y se lo vendo a la gente como, esto era lo que los taínos pensaban. Papá, está bien equivocado. Y la gente que se lo cree. El, yo creo que también, para mí es fascinante, ¿verdad? De que la idea de que fuimos de hablar del trisomo étnico entre los africanos, los taínos y los españoles, pero que se decía, pero los taínos pues, no duraron mucho más a reinventar los taínos. Esa es la parte que a mí todavía me vuela la cabeza. Y hacer videos de ellos. O sea, como que
amarrándose el pelo a un árbol. Ah, eso da cringe. Eso es puro cringe. Y tú ves, por ejemplo, y no es como que no existen arahuacos todavía y no hacen esas cosas, no tienen, no creo que son sociedades muy dinámicas que no cambian mucho sus prácticas. Mira, en cuanto a eso, lo que te puedo decir es, yo tengo muchos episodios con arqueólogos y expertos. Esto es un tema que ameritaría 3 horas más de conversación. Si quieres aprender más sobre esos temas, pues tienes que escuchar Archipiélago Histórico. Pero, y no te lo digo a ti, se lo digo a la gente, ¿no?, que esté interesada en ese tema. Pero hay mucha desinformación histórica y hay mucha gente que manipula el dato histórico para sus fines personales y es algo que yo también le juego en contra con este proyecto. O sea, yo traigo a la gente que sabe de lo que está hablando, la gente que investigó. No te traigo al zángano este que me dice a mí que es un cacique, porque hay unos cuantos que se dicen ser caciques, que hablan el idioma tal. Y bueno, yo creo que en un país educado que aspira al conocimiento, este tipo de cosas no deberían encontrar solo fértil, pero lo encuentran. Yendo en un círculo a lo que estábamos hablando al principio, porque es un país que no es un país tercermundista. Es un país tercermundista en todos los sentidos. Y pues, sé que no se escucha bonito, pero tengo que decirlo porque lamentablemente estoy cansado de la gente que solamente habla de Puerto Rico para decir cosas buenas. Porque pues un país es como la persona, ¿no? Una persona, o si tú, Cristian Sobrino, quieres crecer como persona, la única forma en que tú puedes hacer eso es mediante un proceso de introspección en el que tú seas brutalmente honesto contigo mismo. Y yo tengo un escrito de eso en archipiélagohistórico.com. Si tú quieres crecer como persona y si tú quieres que tu pueblo y tu país crezca, no puedes mirarte al espejo todas las mañanas y decirte que qué lindo soy. No, tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo y solamente identificando cuáles son tus fallas, aspirar a un mejor futuro. Y el aprendizaje de la historia es importante para eso. Totalmente de acuerdo. Y, y también yo creo que algo que la historia te enseña es que eh, tu situación material en un momento no necesariamente está amarrada a tu dignidad. Son cosas, y tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque cualquier, cualquier proyecto que uno comience, cuando uno lo comienza, uno es un total incompetente en Oh, sí, hacerlo, sí. ¿verdad? Y es con el tiempo que vas adquiriendo algún tipo de conocimiento y incluso hasta arte, ¿verdad? De que sabes lo que estás haciendo porque lo estuviste aprendiendo, pero empezaste siendo un total idiota en la materia, ¿verdad? Oh, sí. Pero si tu ego, tu dignidad está amarrado a eso, pues de momento te niegas la capacidad de mejorar, que creo que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Tú no estás no creo que estás diciendo es que Puerto Rico es una porquería y ya, creo que lo que estás diciendo es No, a estas áreas donde podemos mejorar o debemos mejorar si queremos llegar a donde queremos llegar, pero por no ofendernos, pues simplemente decimos no mejoremos puntos. Vamos a quedarnos como estamos. sí, y yo no sé a qué atribuírselo, porque hay gente que le echa la culpa de todos los problemas de Puerto Rico al colonialismo, y yo no creo. Yo creo que muchos de esos daños y de los problemas que tenemos son autoinfligidos. No es necesariamente un producto del colonialismo siempre. No, y que si tú tratas si tú hablas de la colonia, o sea, el Ujú, colonialismo, como si fuera una enfermedad terminal, ujú, pues loco, no hay manera de entonces salirte del asunto, ¿verdad? Eh, los Estados Unidos fueron 13, no fue una colonia, fueron 13. Y los tipos todavía hicieron lo que tienen que hacer. Irlanda es sencillamente una colonia hasta los otros días. ujú. Tú piensas en el ejemplo favorito de todos los independentistas, Singapur, colonia, hasta hace 15 minutos también. La situación política tampoco debe estar atado, tu dignidad no puede estar atado a una situación política, porque si no vas a vivir como un infeliz. En ese sentido creo que está totalmente. Y algo que escuché
Tú lo traíste en tu último episodio. Mm, Pero, Ramón, gracias por venir al programa. Estamos grabando un lunes, ujú. es por la noche. Sé que obviamente te estoy cogiendo tiempo de tu, de tu propio trabajo y tiempo con la familia, pero quiero que sepas que soy un fan de lo que estás haciendo. Le exhorto a todo el mundo que vayan a escuchar Archipiélago Histórico o lo busquen en YouTube, que vayan al website. Mm. Y creo mucho en lo que estás haciendo, creo que vale la pena y que eh, ya con 130 y pico episodios, o sea, no hay manera que alguien no encuentre algo que le va a edificar definitivamente. Así que gracias de nuevo por venir al programa. No, gracias a ti definitivamente se aprecia y yo no, cuando yo aprecio, cuando yo digo que aprecio algo y doy las gracias, o sea, yo creo que ya he demostrado por los últimos, qué sé yo, el tiempo, que yo soy un tipo honesto y que siempre hablo desde, I mean what I say, ¿tú me entiendes? Sí, sí, Así que definitivamente muchísimas gracias y pronto podríamos colaborar también para que la gente de mi audiencia pueda conocer lo que tú haces también. seguro que sí, Ya, papá. bueno, pues Cuídate muchísimas mucho. gracias. Bien. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.